Estamos de regreso con todos ustedes. Damos, por supuesto, continuidad a esta edición 557 de Repasando en la mañana de este domingo 19 de septiembre. Son las 8:34. La temperatura se mantiene en 22 grados Celsius, sensación térmica 22 grados Celsius en la provincia de Santiago. Hay que decir que, según el pronóstico del tiempo, una vaguada comenzará a incidir sobre el país y provocará lluvias, tronadas y viento. Noreste y norte son las regiones que esta vaguada va a estar incidiendo en el transcurso de este domingo, pero pese a la misma, las temperaturas no van a cambiar, que esa es la mala noticia, ¿verdad? De todo esto, de que a pesar de las lluvias que puedan caer, pues nada, la temperatura con el mismito calor. Y bueno, nosotros seguimos con más temas importantes, con más asuntos que tratar. Nos vamos a ir de inmediato con el titular internacional. Les hice una promesa hace un momento, les decía que iba a tratar el tema de Nicaragua. Y hay que decir precisamente a propósito de Nicaragua que el diario La Prensa despide a más de la mitad de sus trabajadores por la persecución de Daniel Ortega. Yo decía, cuando aplazaba el tratar el tema de Nicaragua, hablando de El Salvador, y hacía una especie de recorrido a través de algunos hechos puntuales sobre los avances que han dado las naciones en cuanto a las exigencias de cambios gubernamentales, de que aquellos que cometen actos de corrupción sean encarcelados, de cómo a través de ese impulso social, de ese reclamo social, en ese respeto a la democracia, señores, presidentes han tenido que, vamos a decirlo en buen término, lo han quitado, pero no se han ido para su casa, sino que guardan prisión, procesos abiertos, otros ya condenados. Se podrá citar o no que la condena ha sido leve, pero hay un precedente. Y Centroamérica no ha sido ajeno a esto, pero desgraciadamente, a pesar de que no ha sido ajena a marcar unos que otros precedentes en términos de política, en términos judiciales, en términos de cero impunidad, señores, lo que pasa, como dije hace un momento en El Salvador, hay que preocuparse, hay que prestar atención, y la comunidad internacional está como que aquí no pasa nada, y en Nicaragua han hecho lo mismo. Vamos a poner, aparte de este titular, que lo voy a repetir para todos ustedes, señores, estamos hablando del ícono de la prensa en Nicaragua. Despide a más de la mitad de sus trabajadores por la presión de Daniel Ortega. Daniel Ortega ha hecho de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Ha hecho tanto que hace ya como 4 o 6 años más o menos, recuerdo que la famosa bandera del Frente Sandinista, roja y negro, los colores, pero todo el componente, hablamos también de la iconografía, de este símbolo de libertad, de revolución. Señores, cambió del rojo a rosado fucsia, porque a la esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, se le ocurrió que podía ser rosado. O sea, se ha llegado a tanto, es tal el atrevimiento del poder de Ortega Murillo, que hasta los colores del símbolo de Nicaragua en términos de lucha reivindicativa, de lucha social, revolucionaria, lo cambiaron. Esa señora ha hecho de todo, desde árboles imaginarios, no sé, llevado a las calles de Nicaragua, de Managua. Dios Padre. En Managua, usted visita Managua. A mí me tocó hace muchísimos años visitarlo y usted respira tristeza, no sé ahora con toda esta situación. Y es uno de los países de Centroamérica, rezagado en muchos aspectos. Usted visita en Managua, usted cree que está en un campo, en plena ciudad capital. Señores, y si usted, estoy hablándole de hace como 16 años, esa experiencia que tuve, y usted va ahora y no creo que ahí sean muchos los cambios. Y si a eso usted le agrega que tienen gobiernos que lo único que hacen es gobernar para sus propios caprichos, entonces menos desarrollo tiene la población. Es doloroso lo que está pasando en Nicaragua, pero más doloroso es quien está liderando toda esta opresión. Sin prensa no hay democracia, para que se entienda. Entonces,
Eso es lo que está haciendo Daniel Ortega. Y vamos a tratar este tema con la siguiente titulación. Yo le voy a dar un salto al señor director, lo voy a poner un poquito loco, porque para no tratar el tema dos veces, le voy a pedir que ponga la siguiente pantalla, y es de las glorias del sandinismo a revolucionario desmoralizado. Y esto para hacer hincapié en Daniel Ortega. Daniel Ortega, señores, se arremetió contra el escritor Sergio Ramírez, dictaron orden de detención. Esto fue ya hace varios días. A raíz de esta decisión, Sergio Ramírez ha cedido ya varias entrevistas, en especial la que concedió a la BBC Mundo para Latinoamérica. Y es triste lo que le está pasando a Nicaragua, y un ejemplo de esa tristeza es lo que está viviendo Sergio Ramírez. Pero Sergio Ramírez no es cualquier escritor. Sergio Ramírez no es cualquier figura de la literatura latinoamericana, en especial de Nicaragua. Sergio Ramírez es una figura emblemática de las libertades, de la lucha por reivindicar los derechos en Nicaragua. Sergio Ramírez en su momento fue compañero, señores, ahí lo tenemos, gracias señor director, ahí lo tenemos en pantalla, fue compañero en el ejercicio de la magistratura de Daniel Ortega. No estamos hablando de cualquier figura, y a pesar de que hace muchísimos años ya Sergio se distanció de la actividad política en sí misma y se ha dedicado a la literatura, no es una voz distante de lo que sucede en Nicaragua, y precisamente no ser esa voz indiferente del proceso de su país por el papel que jugó y por el compromiso individual que él tiene y que lo ha sabido ejercer y que lo hace cuando pide libertades y cuando expone las situaciones de Nicaragua a través, sea que lo diga a viva voz en entrevistas o escribiendo artículos, pero lo hace también a través de la buena literatura que tiene acostumbrada a la audiencia Sergio Ramírez. Él citaba en esa entrevista que entiende que esta medida de Daniel Ortega específicamente a él y hacia su familia viene por su último libro que retrata la situación que vivió Nicaragua hace 2 años. Recordemos que en unas medidas políticas que no agradaron a la población, la gente se tiró a las calles y Daniel Ortega tuvo que revertir en ese momento. Aquí hablamos de los fondos de pensiones, ¿verdad? Entonces, ese temita se tocó en Nicaragua y no gustó. El tema de la seguridad social. No gustó, la gente se lanzó a las calles, tuvo que bajarle el pulso, pero ese pulso no se bajó. Digamos que ese reclamo, que ese disgusto que sembró esa política pública en el momento, esa medida, pues incendió, fue el detonante de todas las cargas que tenía la población. Entonces eso se convirtió, eso crea una catarsis. Entonces no se ha apagado desde ese momento. Eso ha quedado ahí y los atropellos del gobierno de Daniel Ortega son incontables. Esas protestas estaban lideradas por jovencitos, todavía hay uno de nombre Lester Alemán, recordé el nombre completo. Un muchachito joven, un gran ejemplo de la juventud nicaragüense. La juventud nicaragüense está muy bien representada por Lester Alemán y por otros tantos. Sin embargo, ese muchachito está preso, está torturado psicológicamente por la dictadura, porque no es que sea el gobierno, ¿no? Y que le van a echarle la culpa a los yanquis, que hay no hay una ola, es el gobierno de Daniel Ortega. Y como ha titulado nuestra producción, señores, las glorias del sandinismo con la que se pudo conocer a aquel Daniel Ortega, devenido un revolucionario desmoralizado, porque está arremetiendo contra el pueblo en carne viva, pero en especial contra las filas de lo que él una vez representó, aquellos integrantes de lo que una vez él representó, aquellos que pertenecieron, que tenían los mismos ideales que él, pero hoy desgraciadamente ese poder, el poder que ciega, ese poder que es un afrodisíaco y vuelve loco a cualquiera, pues tiene loco a Daniel Ortega hace tiempo y arremete contra todos y sin importar. Señores, no hay un candidato, y una de las críticas severas de Sergio Ramírez fue, como yo decía hace un momento, a la comunidad internacional. Nicaragua va pronto a elecciones. ¿A elecciones con quién? Si todos los candidatos están presos.
¿Y contra quién va a competir? Contra su fantasma, su sombra. ¿Contra quién? Entonces, él hace un llamado a que estas elecciones no tengan ese reconocimiento para tratar de darle un golpe a Daniel Ortega, porque ¿cuál es la salida de esta situación? Una revuelta social interminable, más sangre de la que ya han tenido. ¿Cuál es la salida de todo esto? Entonces, repito, ojalá que la comunidad internacional, así como se reúne en el CELAC y México, y apartando todas esas justificaciones de que, como si tuviéramos en los años 70 y pico, donde la CIA hacía de todo lo que quería con los gobiernos y ponía dictador ahí para que acabara con todo lo que le oliera a comunismo, ya no son esos tiempos. Hay unas que otras similitudes, pero no son esos tiempos. Ya esos gobiernos que eran la aspiración de muchas naciones en el mundo, en especial en Latinoamérica, ya hace tiempo que perdieron su visión, su enfoque, perdieron su origen, su norte. Y desgraciadamente contra aquellos que luchaban para devolverle al pueblo la democracia y sus libertades, ahora son ellos los opositores, son ellos los grandes enemigos de las libertades. Y desgraciadamente Daniel Ortega, que luchó por la libertad de Nicaragua, hoy es el gran enemigo de la libertad nicaragüense. Entonces, ojalá que este proceso electoral en el que se camina Nicaragua tenga una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional, porque la situación política de Nicaragua y social es muy triste. Y lo último que ha hecho ese dictador, ese revolucionario desmoralizado Daniel Ortega, es arremeter contra Sergio Ramírez. Pero bueno, nos separamos de este tema, ahora sí nos vamos al titular regional. Rápidamente, señor director, nos vamos al titular regional porque el tiempo apremia. Y cita de la siguiente manera: solicitan auditoría en Cabildo de Atomayor por supuestos actos de corrupción. La solicitud la está haciendo un regidor del Partido Revolucionario Moderno, y recordar que en Atomayor el alcalde es del Partido Revolucionario Moderno. El regidor entiende que hay ciertas decisiones que no son transparentes y está haciendo la solicitud. Ojalá que no se hagan los chivos y los locos y se pueda auditar esa alcaldía, porque aquí se ha auditado muchas cosas. La justicia, la dirección de ética y 60,000 cosas han puesto sus ojos en todos los sitios menos en las alcaldías, y mire que ahí hay mucha tela por donde cortar. Del titular regional nos vamos entonces con el titular de la semana. El gran tema durante esta semana, y lo seguirá siendo por muchos días, es precisamente este. Dice: Defensa de Yanalán niega vínculos con Operación Falcón. Atrapan al jefe operativo de la Red Falcón. La Dirección Nacional de Control de Drogas allanó la casa de Walter Musa Falcón por la Operación Falcón. Walter Musa se desvincula del caso Falcón y dice está dispuesto a colaborar en la investigación. 2 sobrinos están implicados, aplazan para mañana la medida de coerción contra los implicados en la Operación Falcón. Entonces hay que citar que de esos 2 sobrinos, como leímos hace ya un momento en uno de los titulares de la fecha, ya está en libertad, no está en los expedientes que se han formulado en medio de todo este proceso de acusación, donde ya mañana se va a conocer, ¿verdad?, esperando que no haya más aplazamiento de esta medida de coerción, de esta operación que se dio a conocer con estos más de 80 allanamientos en la parte norte, aquí en especial en Santiago, que es la casa, o era la casa, ¿verdad?, de la red que son los que lideran todas esas acciones ilícitas que son características del crimen organizado, entiéndase del narcotráfico, y el narcotráfico que se sustenta a través de estructuras por medios del lavado de activos. Entonces, ¿qué decir? Aquí en el caso, aclarar a toda la audiencia, ya se dijo en un famoso programa de radio que estaba detenido Walter Musa, exalcalde del Partido de la Liberación Dominicana en Puerto Plata, pero no. Él salió, emitió un video dando su versión, donde se puso a disposición de la justicia, aclaraba que incluso no residía en la casa donde estaba ese allanamiento. Ya se dio a conocer que la vivienda, el inmueble allanado, que es propiedad de Walter Musa, estaba su sobrino. No estaba él, incluso ese sobrino que fue capturado, cuando entonces se captura a Mosquea Eduardo, que es una de las figuras principales en toda esta red, es hermano de la cabecilla principal, que es Eri. En este caso, el joven que la acompañaba, sobrino de Walter Musa, hermano de Heidi Musa, que se cita que tiene una relación
con quien fue capturado Mosquera Eduardo. Entonces, despejado esto, Heidi se presentó a la fiscalía, fue interrogada, dio su declaración, no está hasta el momento, no circula en ninguno de los expedientes. Lo propio pasa con el sobrino, el joven, el sobrino de Walter Musa, que fue capturado, repito, con Mosquera Eduardo. Entonces, en fin, hasta el momento los Musas, según hasta este momento, simplemente tenían, en el caso de los sobrinos, ahí estamos viendo a Walter y a su sobrina Heidi, que en su momento se postuló a candidata a diputada, no tienen en el caso de Walter un vínculo aparentemente ninguno, según las informaciones hasta el momento. En el caso de Heidi es un vínculo sentimental, mientras el Ministerio Público no diga lo contrario. El joven que vemos ahí al centro, que tiene el polocher blanco, pero con un diseño al centro, es el sobrino que hasta ayer se dio a conocer que ya ha sido liberado, de que no está en prisión, no está detenido y que él mismo no está en los expedientes, es decir, que no pinta nada hasta el momento en el caso de esta operación Falcón, que mañana se conocerá medida de coerción. En todo este recorrido, desde el 8 de septiembre que se despliega todo este operativo, pues a la fecha, en todo este transcurso de la semana, en el inicio de la semana, pues el Ministerio Público revela que una cantidad, estamos hablando de 5 legisladores, pero citaba a 3 de manera muy específica, incluyendo a un actual diputado del Partido Revolucionario Moderno de la circunscripción 3 de Santiago, Nelson Marmolejo. Con Nelson se cita una conversación que según el Ministerio Público sostuvo con Eric el día de las elecciones, donde le preguntaba sobre el resultado de las elecciones. Incluso el Ministerio Público, en esas informaciones que divulga, donde vincula a Nelson Marmolejo como que recibió dinero de esta red para financiamiento de su campaña, habla de que uno de los implicados, que guarda hoy prisión, Torres Bueno, tuvo una reunión, una conversación, y esa conversación devino en una reunión donde Nelson lo lleva al representante de Obras Públicas aquí en Santiago. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Que simplemente todo esto se aclare, que el que no tenga nada que ver pues pueda demostrarlo. Aquí ya se ha hablado de la inmunidad parlamentaria, de 850.000 cosas más. Lo que sí es que hay que decir algo, ojalá que todo esto se aclare. Y uno quisiera que a nivel judicial el Ministerio Público también no fuera tan ligero en decir cosas, porque si se aclara todo eso y sucede que más allá de lo planteado por el Ministerio Público, ninguno de estos legisladores tiene algo que ver. Señores, la leche después que se tira no hay quien la recoja. Eso va a quedar en el recuerdo, en el imaginario. Entonces es penoso, ojalá uno quisiera que la discreción de nombres en investigación pues se mantengan en la discreción. Mire, por ejemplo, en el caso de que en el transcurso de estas investigaciones que continúan, porque uno entiende que estos no serán los únicos apresados, porque en este tipo de casos y de hechos de investigación que involucra crimen organizado, lo que más es gente metida ahí. Pero uno lo que espera es que, caramba, se guarden, porque mire, en el caso de esta familia Musa, usted puede estar en contra o no, de esos muchachos, esos 2 hermanos, nada que ver como se ha determinado hasta este momento, porque están en libertad. Heidi se presentó voluntariamente, no había sido requerida por las autoridades. En el caso del joven fue arrestado en el momento en que se buscaba quien está al lado de él, que es Mosquera Eduardo, una de las figuras principales, uno de los principales testaferros de esta red liderada por su hermano. Entonces, de demostrarse que esa familia no tiene nada que ver, ya queda ahí la situación. Eso fueron citados en un caso de narcotráfico, de lavado de activos. Entonces, por eso digo, todavía faltará investigación, hasta el momento esas personas no tienen que ver, ya el exalcalde se puso a disposición de la justicia, lo que sea. Señora, la leche después de que se tira no hay quien la recoja. Lo que uno espera es que estos legisladores, tras estos fuertes planteamientos que ha emitido el Ministerio Público, donde ya hay todo un proceso abierto, se ha solicitado hasta un juez para tratar especialmente el asunto de los legisladores, su inmunidad parlamentaria, puedan aclarar. Lo puedan aclarar. Se van a quedar unos que otros temas, se va a quedar la frase de la semana, pero vamos a cerrar, y los números de la semana, pero vamos a cerrar con la imagen de la semana a propósito de todo esto.
Nunca he escuchado a Toquilla, la he visto porque las redes son poderosísimas y uno ve de todo. No estoy ni en favor ni en contra, lo que entiendo es que ella no es el problema de nuestra nación. Y la traigo a colación nuevamente para poner esto en evidencia. Fíjese ahí lo que dice la producción con relación a esta imagen de la semana. Una de la élite, de la crema innata de Santiago, metida al lavado de activos para el narco. Aquí no es comparar, si fueran hombres se comparan hombres, pero qué triste es ver que la parte de estar, cuando dice, mira, esa persona está totalmente corrompida, nada más no es Toquilla con sus discursos vulgares y ser tan explícita y descarnada cuando se refiere a actividades sexuales, a las inspiraciones de sus canciones. Toquilla se hace daño a ella misma y quizá al que le escucha, pero el daño que hace las estructuras del narcotráfico, en especial quienes lo lideran, es imperdonable en una jovencita que tuvo las oportunidades que no tuvo Toquilla. Entonces eso es lo que debemos de reflexionar. Ese es el mensaje social que nos deja a reflexión estos allanamientos, personas involucradas, como en el caso de esta jovencita de la crema innata de Santiago, que no tenía la necesidad de lavar ni siquiera $1. Y es la cara en medio, o una de las tantas caras, en medio de esta red y de estos allanamientos. Entonces, es muy triste lo que estamos viviendo como sociedad y no necesariamente lo está patrocinando Toquilla. Con esta imagen me despido de todos ustedes, agradecer el favor de su sintonía. Será hasta la próxima entrega en la edición 558 de Repasando. Elena Tolentino les agradece.